todos, bienvenidos a 24 horas. Una jornada bastante complicada, sobre todo porque arrancamos con una información sensible, de esta que no queríamos dar nunca, pero que hoy es una realidad en nuestro país. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Situación de alarma, de alerta y sobre todo mucha preocupación en territorio paraguayo con estos números que acaban de darse a conocer desde el Ministerio de Salud. Récord de fallecidos en la fecha. El informe de hoy habla de 41 personas que se suman ahora a la lista de personas que perdieron la vida debido al COVID-19. Es la cifra más alta dada a conocer desde el inicio de la pandemia en territorio paraguayo. Se procesaron 5.097 muestras, 1.400 casos positivos, todos casos comunitarios. Sigue siendo alto el número de internados también, 1.426 personas, 353 están en terapia intensiva en este momento. Esas terapias que ya faltan, acuérdense que las terapias ya colapsaron, el sistema específicamente, porque no hay disponibilidad de camas en terapia intensiva. Durante el fin de semana se daban a conocer cifras que también eran preocupantes, de personas que aguardaban en situación crítica la disponibilidad de una cama y sin embargo no lo conseguían. Totalmente, este fin de semana se registraron pero decenas de casos en que pacientes esperaban por un lugar en terapia intensiva. También se viralizaron las fotos en que pacientes dentro de las urgencias eran reposados o eran internados en sillas incluso, o en cualquier tipo de espacio en donde se pueda mantener una situación estable en cuanto al suministro de suero y oxígeno que requerían los pacientes en zonas de urgencia. El informe también habla de 1.441 recuperados, suman así 150.870. Total de confirmados con esto llega a la cifra de 181.414. Y vamos al detalle de la franja etaria de las personas afectadas por la lista de fallecimientos de hoy. Personas muy jóvenes, de entre 20 y 39 años, 3 casos, entre 40 y 59 años, 12. Y siempre hablamos de aquellos que pasan la línea de los 60, más inclusive, 26 son por lo general los más afectados, los que más cuestan recuperarse, aquellos que desde que empezó la pandemia son los de más alta tasa de mortalidad, de 60 años para arriba. Y sobre todo, Mercedes, de la audiencia, recordemos que estas cifras que estamos viendo hoy en día corresponden a lo que se empezaba a dar hace 3 semanas. Es un espejo de lo que ocurría hace 2 o 3 semanas. Estamos hablando de que si en este momento la situación se va de las manos, podríamos ver peores números de aquí a la Semana Santa. Y vamos a ver un poco más abajo también en este informe, se puede apreciar cuáles son las zonas de donde provienen los fallecidos, porque muchas de estas inclusive hoy están en alerta roja. Hablamos de Asunción, de Central, de Itapúa, Cordillera, Misiones, Guairá, Concepción, Ñembucú y Paraguarí. 28 de los fallecidos son de sexo masculino y 13 son de sexo femenino. Tenemos que decir que este fin de semana escuchamos manifestaciones de todos los sectores, principalmente de las sociedades científicas que hablan de la urgente necesidad de adopción de estas medidas de restricción y de contención para frenar la propagación de la pandemia. Basta de joda, dicen los médicos. Ya se ido pecha como mosca o manota la gente, lastimosamente. No te va a salvar tu dinero a esta hora de la mañana, ni recono miles de dólares de bolsillo, güey. No hay por ir a tu pasa, mío, no hay por ir. No hay, y esa situación crítica llegó. Están como si fuera que están en terapia intensiva, pero en una urgencia. Tienen un tubo en la garganta, están sedados, están relajados. Porque hoy no importa los millones que tengas en el bolsillo, hoy conseguir una cama en terapia intensiva depende del alta o del fallecimiento de alguna persona. No está, están a vender a esa mesa. Pendú, pelleja la piquibole, pelleja la fiesta clandestina. Es el escenario que nunca quisimos vivir y que ya llegó.
Ayer justamente se daban a conocer nuevas medidas, muchas de ellas inclusive tienen la crítica de la ciudadanía. Se habla también del poco acatamiento que se va a tener en algunos rubros específicos que ya vienen sufriendo una situación de crisis económica también hace aproximadamente 12 meses. En el transporte público se puede ver inclusive cómo la negligencia se hace presente. El uso del tapabocas es un artículo de lujo. Yo una gente de mano, por favor, señores. Yo una gente de mano. Tenemos vigente un decreto presidencial, también una ley de uso de tapabocas. Por favor, yo una gente de mano. Y otro tema destacado esta noche en 24 horas, entrega vigilada. La víctima en este caso fue un arquitecto y el victimario su propio empleado, con la sustracción vía extorsión de 40 millones de guaraníes. Sí, esta persona fue detenida en el interior de un shopping de Asunción. Él en principio quiso negar la participación del hecho. Se hizo todo un seguimiento, trabajó con personal encubierto. Él negó su participación del hecho, diciéndole al patrón que dejó el dinero con la mochila. Él fue el único que se arriesgó en querer hacer ese operativo de llevar el dinero y que se haga el supuesto asalto que nunca existió, que él iba a ser asaltado. Ya pasó la hora pico, pero de todas maneras hay mucho movimiento en la calle, específicamente los buses están teniendo problemas en relación no solamente a los horarios, porque se habla de posibles reguladas, sino también de que no se están respetando las medidas sanitarias, como el uso de tapabocas, por ejemplo. Vamos hasta un punto muy transitado, estamos hablando de nada más y nada menos que la zona de Cuatro Mojones. Allí se encuentra Ale Pereira y nos cuenta más detalles a estas horas del movimiento. Adelante, Ale. Gracias, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo para los televidentes. Y es así, vamos a mostrarle acá con imágenes de Tulio Dávalos cómo es el movimiento a estas horas aquí en la zona de Cuatro Mojones, específicamente ya la avenida Fernando de la Mora, también viendo un poco lo que van hacia Acceso Sur. Mucha gente todavía que está aguardando el transporte público a estas horas. Más temprano se veía mucha más gente, cabe destacar eso también. Y quiero que observen cómo se encuentran ya los colectivos a estas horas. Estamos hablando de que nuevamente se ven. En este, por ejemplo, no estamos viendo una aglomeración, pero sí en horarios anteriores veíamos que viajaban parados. Estamos hablando de que hay hacinamiento también en los buses expuestos al contagio del COVID-19. Había una persona que estaba esperando desde hace 2 horas el transporte público para volver a su casa. Lastimosamente nos decía la gente que no queda de otra que esperar en lo que se tenga que esperar para poder retornar a sus hogares. Vamos a ver si podemos conversar acá con esta señorita. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Canal 9. Queremos saber desde hace cuánto que estás esperando el colectivo. Yo recién me lo bajé ahora mismo. Pero viendo el servicio. Y la verdad que en
cuando los pasajeros que piden mucha restricción, ¿verdad? Pero el bus, por ejemplo, siempre se va lleno, todo eso. Y la medida de restricción que está tomando el gobierno en ese sentido, no le veo nada favorable. Un poco de contagio también ahí, estar en el colectivo con mucha gente, algunos no se cuidan. Y sí, la verdad que sí. Y eso. ¿Vos para dónde te vas ahora? Villa Elisa. ¿Y cuánto más o menos solés esperar? ¿Se siente esa regulada de los buses? A veces sí, cuando es fin de semana y eso es lo que se siente más allá. Los sábados y eso. Pero yo particularmente no tengo problema porque a la hora de la de pico, por ejemplo, a las 6, eso no hay mucha regulada. Pero los otros horarios no manejo. ¿Tu nombre, por favor? Fabiana. Muchísimas gracias, de nada. Bueno, ya hablábamos con una de las personas que está guardando colectivo. Vamos a cruzar un ratito para poder conversar también con estos señores que están acá esperando el transporte público. Algunos ni siquiera ya paran, Mercedes, Juan. Algunos ya pasan de largo, ya no suben pasajeros. Señor, ¿cómo estás? Estamos vivos para Canal 9. ¿Desde hace cuánto que estás esperando colectivo? En realidad recién no me llegué. ¿Cuánto sueles esperar más o menos? Últimamente espero mucho. ¿Se siente esa regulada? Sí, se siente eso, se siente. Principalmente a la mañana se siente mucho eso. ¿Cómo calificás el servicio? Y ahora, muy malo. Porque hay mucha gente que están esperando y pierden su tiempo en esto, que en vez de llegar a su hogar pierden mucho tiempo. ¿Y la gente pico se cuida? ¿O cómo ves también en cuanto a las precauciones? ¿Toman las medidas necesarias? El problema principal es los colectivos. El problema principal se nota ahí porque hay muchos que, por la aglomeración de gente que hay. Entonces ya no hay ya no hay control en eso. ¿Para dónde te vas? Me voy acá en Villa Elisa, cerquita no. Perfecto. ¿Tu nombre, por favor? Nicanor. Muchísimas gracias, señor. Bueno, ya estábamos escuchando, principalmente a la mañana y hace cuestión de 2 horas al menos veíamos muchísima gente aquí. Mercedes, Juan. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Estamos vivos para Canal 9, señor. Queremos conocer un poco tu experiencia con el sistema de transporte. ¿Hace cuánto que estás esperando? Hace 1 hora y media. 1 hora y media. Sí, se tarda mucho para venir. No quiere alzar a la gente que se está muy lleno. Vimos que en varias ocasiones ya prácticamente ya se alejan aquí de la parada, ya pasan de largo. Claro, de largo pasa, no puede alzar más a nadie. Es difícil para viajar ahora. ¿Cómo calificás, señor, este servicio? Es pésimo nuestro servicio acá en Paraguay, es pésimo. Y ahora teniendo en cuenta estas restricciones, ¿se siente que hay pocos buses funcionando? Claro, de la tarjeta. Es muy difícil para viajar así. ¿Y en la mañana sueles tener el mismo problema? A la mañana más problemas, porque no te alzan luego. A la mañana más problemas. Más problemas que está pasando. ¿Vos a dónde tenés que ir ahora? Tengo que irme a Ñembu, trabajo en Villa Elisa, acá en Villa Elisa y estoy esperando hace 1 hora y media. Sí, en ese sentido estamos hablando que prácticamente son varias líneas que te pueden llevar hasta ese lugar, pero ya no paran. No, ya no paran. Es difícil para viajar a esta hora. Es difícil. Alfredo Gómez. 1 hora y media que está esperando aquí el señor Alfredo. Y estamos hablando de que en este punto al menos, según hacia donde él se quiere dirigir, son varias líneas que le pueden llevar, pero ya no paran. Ya estamos viendo que prácticamente pasan de largo, ya no suben pasajeros en este horario. Vamos a tratar de conversar más aquí con las personas. Señorita, ¿cómo estás? Estamos vivos para Canal 9. Queremos conocer tu experiencia con el servicio de transporte público. Pésimo, Leal. ¿Cómo estás esperando? Y hace como 1 hora ya. Estoy queriendo ir hacia Ñembu, La Lomita y nada. Nada. ¿Ya no paran los colectivos? Ya no para. Y por un lado está bien porque siempre está muy lleno y debido a la pandemia ya sabes cómo estamos y horrible. Mañana, si es que viajas, tenés el mismo inconveniente. Y sí, yo de Ñembu viajo a San Lorenzo, ahora vine por cuestiones de trabajo, no por acá y posible viajar así. ¿Hace 1 hora? ¿Cómo? ¿Cómo calificas el servicio? Pésimo, la verdad. Ojalá se pueda mejorar, porque ya imposible estar así. La opción ahora que vos, por ejemplo, tenés, enseguida va a oscurecer, también resulta peligroso, te vienen a buscar, tenés que molestarle a otra gente.
Justamente ahora estoy llamando a mi novio para que venga a buscarme porque es imposible viajar así, ya no sé más qué hacer, hace más de una hora que estoy esperando y ya no sé más qué hacer. Nombre, por favor. Luján. Luján. Bueno, otra señorita que está esperando desde hace más de una hora aquí al transporte público. Estamos observando, al menos en este, que hay gente sentada, muy poca gente parada, pero de igual forma, comparando con las imágenes que tuvimos hace cuestión de 2 horas aproximadamente, esto era imposible, ya prácticamente no se veía un espacio ahí entre los pasajeros, muchísima gente que estaba circulando y esperando colectivo. Señor, estamos vivos para Canal 9, queremos conocer tu experiencia con el servicio de transporte. Es pésimo, es pésimo. Hace una hora que estoy esperando, hace una hora. No me alza tampoco, viene todo lleno y no... Decime vos para dónde tenés que ir. Guarambaré. ¿Suele esperar últimamente suele esperar una hora? Hoy lunes y viernes más generalmente es así. Pero es mucho realmente y el servicio es pésimo. ¿Y otra cosa que viajan encimado generalmente? Exactamente, a esta hora todo lleno. No hay el contagio va a ser inminente porque la gente tampoco se cuida. No usa tapabocas y uno quiere llegar muy a su casa. ¿Y por la mañana también es el mismo, tenés que pasar por lo... No, yo vengo tranquilo de casa. Vengo tranquilo. La vuelta acá La vuelta es insoportable, con este calor peor. ¿Y por último nomás, ¿cuál es la opción ahora? ¿Seguir esperando o va a haber alguien que pueda venir? No, ojalá que venga enseguida uno que me alce. Yo creo que enseguida va a haber, solamente que como es lunes. ¿Tu nombre, por favor? Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, ya estábamos escuchando una hora y media. Hace cuestión de 15 a 20 minutos se subía una persona que nos decía que estaba esperando hace más de 2 horas, Mercedes Juan. Y bueno, este es el panorama. Lastimosamente, esto es lo que tiene que aguantar el paraguayo, ya retornar a su casa a esperar colectivo por largos minutos, horas inclusive. Y bueno, esperemos que también se dé una solución pronta ante esta terrible situación por la que estamos atravesando en materia de transporte público. Un problema repetitivo, Ale, porque venimos escuchando sobre esta situación de las reguladas hace un buen tiempo y más con estas medidas sanitarias. No pueden subir lo que subían antes en relación a los pasajeros, sino que ahora tienen un número limitado y obviamente si rápidamente digo bien, no viene otro bus atrás, se encuentra con este problema de que esperan más de 1 hora, de que el bus que pasa inclusive no les alza. Ya el viceministro de Transporte hablaba hoy de 16 empresas que fueron multadas por la posible regulada. Y también se habla del apoyo de la Policía Nacional y de los militares para poder, de alguna manera, ayudar a quienes tienen que llegar a destino y el bus no pasa, no les lleva. Gracias, Ale. Bueno, el tema de debate en este momento, la serie de restricciones que se anunciaron desde anoche domingo, después de una reunión en Brubicharoa entre el presidente y los principales ministros que comprenden a Salud, también el ministro del Interior y finalmente el ministro de Educación. Polémicas restricciones decimos porque pasadas horas nada más ya se empiezan a ver las primeras modificaciones después del planteamiento del sector gastronómico. Por ejemplo, se habla de una tolerancia exclusivamente para este sector hasta las 12 de la noche, con ciertas, condiciones. Por ejemplo, que cada comensal va a tener que llevar una factura para comprobar finalmente de que salió del restaurante. Igualmente, hoy vimos pronunciamientos de gran parte de otros sectores, sectores de gimnasios, sectores de eventos, sectores de canchas sintéticas y de muchos otros rubros que hoy en día dicen, bueno, esto es injusto porque recién nos estábamos empezando a reactivar y ya se aplican estas nuevas restricciones en este momento. Eventos específicamente, Juan, hablaban inclusive hoy miembros del gremio de organizadoras, de eventos, organizadores y organizadoras, de que después de las 12 de la noche si circulás tenés que tener la invitación al evento que fuiste y que no se descarta la posibilidad de que haya un documento más, que es aquel que se presenta, o por lo menos cuando organizan un evento, un casamiento o algo como es un evento social, se comunica a la comisaría local
con una nota de por medio que está siendo sellada por el comisario y con esa autorización se realiza dicho evento. Bueno, la copia de esa autorización de la comisaría se estaría también proporcionando a los invitados, entonces cuando salen a la calle después de las 12 de la noche le pueden mostrar ya sea la barrera policial, fiscal, que haga algún tipo de control. Es una medida de prueba para justificar justamente, valga la redundancia, la circulación fuera del horario permitido. Exactamente, y el Ministerio del Trabajo ya pone a disposición de la ciudadanía un formulario, una base y una plantilla que sirve para completar para la gente afectada en cuanto a sus trabajos. La gente que trabaje hasta después de las 8 de la noche va a tener que circular con esa constancia para demostrar precisamente entre ciudades y también a la policía en caso de que sea requerida en algún tipo de ruta o en alguna avenida principal. Escuchemos lo que señalaba el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Facilitar la circulación en horario extendido hasta las 0 horas, solamente a aquellas personas que puedan justificar ese tránsito con facturas u otro documento que tenga que ver con esa actividad, ¿verdad? En el caso de los eventos, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los bares. Esto va a tener como finalidad básicamente afianzar un poco la idea de ir formalizando el comercio, las empresas que operan en el sector nocturno y empezar una firme presencia en calles con policías y agentes y miembros de las fuerzas militares que van a ser formados y capacitados por la Secretaría, por la SED, para obviamente conocer y determinar también la veracidad o no de los documentos que son presentados por los automovilistas o transeúntes. Queremos hablar de uno de los puntos más preocupantes que tiene que ver con las camas de terapia intensiva en el sistema público y privado, que prácticamente están trabajando de manera conjunta con el convenio que lograron realizar ya hace varios meses. ¿Pero por qué la preocupación? Porque se habla de la disponibilidad cero de estas camas en este momento. La doctora Leticia Pintos es la directora de terapia del Ministerio de Salud y hablamos con ella sobre estos detalles. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Han de ser intensas sus jornadas, nos imaginamos, porque si algo uno pudiese hacer sería inventar camas en este momento, pero hasta eso es imposible. ¿Cuál es la disponibilidad real de camas de UTI en este momento en Paraguay, doctora? Y a nivel nacional tenemos una ocupación del 98% y a nivel central y capital estamos con una ocupación del 100%. La verdad es que la situación no es buena, para nada buena. Tenemos muchos pacientes que están en las urgencias, llegan pacientes en mal estado. Estamos haciendo una logística de traslado de pacientes que ustedes ni se imaginan. El servicio de SEM está a full y está todo muy cargado realmente. Doctora, estamos viviendo una situación bastante sensible por la situación de emergencia que estaban denunciando los médicos todo este fin de semana. Y la pregunta con respecto al récord de fallecidos que tenemos hoy, que es de 41 pacientes. Dentro de esta lista, doctora, ¿hay pacientes que no pudieron ser atendidos a tiempo? En esta lista de pacientes, la gran mayoría son pacientes que estaban en las terapias y otros cuantos que estaban en las urgencias. Hay pacientes, les voy a decir una gran verdad, los pacientes están llegando muy tarde, las neumonías son horribles, las tomografías, lo que necesita, el sostén que está necesitando el paciente es mucho y hay mucha gente joven comprometida y realmente es muy preocupante esta situación. Yo creo que no sé cuál es la forma más adecuada de buscar crear conciencia de que la gente joven se está enfermando y se está muriendo. Es la realidad, es cruda, es una realidad cruda que nos da gusto escuchar, pero es lo que está pasando en nuestro país ahora.
Si hablamos justamente de la neumonía, doctora, que usted dice que es el diagnóstico de la mayoría de las personas que llegan en esta situación ya grave. La neumonía es fácil de tratar, pero en un caso COVID no tiene las mismas características. La neumonía es una enfermedad de los pulmones, Mercedes, que depende de qué sector del pulmón. Hay veces que ocupan los dos pulmones y hace una neumonía grave. Una neumonía simple es una infección del pulmón que agarra solo un sectorcito, digamos, de un pulmón o de los dos pulmones, pero un sector pequeño. La particularidad del COVID es que ocupa los dos pulmones de arriba a abajo, de la punta a la base, que ocupa toda la parte periférica, y eso que hace que las personas entren en una situación de que la oxigenación no es buena. Y eso es acumulativo, digamos que hoy respiran, aguantan un poquito más, mañana un poquito menos, porque la reserva pulmonar se agota. Y cuando el paciente realmente tiene esa sensación de que le falta aire, su pulmón normalmente ya está muy comprometido en casos de COVID. Por eso es que insistimos que se controle la saturación. Si baja menor a 92, ir a un centro hospitalario. Realmente hay que tener en cuenta esos detalles para poder acudir lo más pronto posible en caso de estar con un cuadro de COVID. O sea que en este momento nuestra mayor exigencia tiene que ver con respiradores más que con camas de terapia intensiva. Y los respiradores implican una cama en terapia intensiva. Uno no puede poner respiradores en sala de normal. ¿Por qué? Porque no tenés el personal suficiente para cuidar pacientes de esta envergadura de complejidad. En las terapias intensivas tenés una enfermera por 2 pacientes y a veces se necesita un refuerzo. ¿Por qué? Porque el tipo de enfermedad hace que el paciente sea difícil de tratar. O sea, al paciente con COVID uno lo pone boca para abajo, la ventilación es cuidadosa, la forma de aspirar las secreciones es distinta. Entonces hace que se complejice un poco los pacientes en las urgencias. Por eso es que cuando están en la urgencia siempre decimos necesitamos de terapia intensiva, porque en las urgencias hay un poco menos de enfermera para cada paciente. El promedio es una enfermera para 5 o un poco más de pacientes, y los médicos atienden a todos los pacientes que llegan. Cuando uno entra a la urgencia y está en una sala de reanimación, no es la misma cosa que estar en terapia intensiva. Es una ayuda, es un sostén, pero es una urgencia. Sala de reanimación, su nombre lo dice, y lo conveniente es después de la sala de reanimación pasar a la terapia intensiva. Y nuestros pacientes están quedando un poquito más en las urgencias porque las terapias están llenas. Claro. Y un cuadro con COVID hace que permanezca mínimo 15 a 20 días un paciente si todo va bien. Asimismo, doctora, siempre recibimos el aviso de que no solamente es proveer de nuevas camas y equipos, sino también del personal calificado en terapia, que lastimosamente es insuficiente en este momento. Doctora, ¿cómo se encuentra el personal? Escuchamos siempre voces de médicos cansados y saturados, incluso lastimosamente personal de blanco que pierde la vida a estas alturas. Y miren, el personal está cansado, agotado, por decirlo de una manera mejor, desganado, y mucho sentimiento de frustración porque uno trabaja incansablemente y sin embargo levantás la mirada y le encontrás a personas en fiestas clandestinas compartiendo vasos, están todos juntos en un ambiente cerrado, sin tapabocas. Y eso a veces hasta desalienta porque uno dice, yo estoy trabajando en un hospital, me estoy matando por una persona, por atender a las personas, y el resto de la población es como si fuera que el COVID no existe. Sin embargo, ese médico, enfermero, ese limpiador, ese kinesiólogo que está trabajando en los hospitales, deja a su familia por horas, a veces se quedan horas extras, con el riesgo de enfermarse porque están más de 12 horas metidos en un hospital, y sin embargo salen del trabajo y se encuentran con esto. Yo creo que María, llámale, no. Ya perdí la... Doctora, ¿nos escuchás? Sí. Vamos a tratar de retomar esta comunicación que estábamos realizando
con la doctora Leticia Pintos. Ella es la directora de terapias del Ministerio de Salud. Habla de un 98% a nivel nacional de las camas ocupadas, de un personal de blanco, de médicos realmente agotados, cansados, están trabajando de manera continua. Hace exactamente un año no pudieron ni siquiera tomarse un respiro, la situación se vuelve cada vez más crítica. Ya la tenemos de vuelta. Doctora, hablando del tema de los insumos, este problema que no solamente generó una crisis hospitalaria, sino también una crisis social y política. ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Tenemos insumos, medicamentos, sedantes, lo que se necesite? Bueno, estamos mucho mejor con respecto a eso. Se están repartiendo en forma constante, digamos, a los hospitales. Lo que no tenemos es la opción de poder entregar grandes cantidades como para que cada sanatorio o hospital tenga su reserva. Lo que hacemos es entregar cada 3 días porque no nos llega todo tampoco de una vez, pero se está haciendo sostenido y hace que haya una menos necesidad. Si bien, de repente les cuento, si viene un paciente a la urgencia, o 2, o 3, o 5, y yo tengo que usar un poco más de medicación, lo que me dieron para 3 días se puede acabar en 2 días. Entonces, eso es lo que estamos intentando regularizar. Y también hay pedidos de ciertas drogas que no figuran en el cuadro básico del ministerio. Hay drogas, por ejemplo, una droga que se llama quetiapina, que es para manejar a los pacientes cuando ya termina la sedación, cuando ya uno los despierta. Normalmente los pacientes que están dormidos por 10, 12, 20 días hacen una patología que se llama delirio. Se llama el delirio del paciente que está saliendo del respirador y necesita un tipo de medicación que no es costosa, pero que no hay en el ministerio, no figura en el cuadro básico todavía. Entonces eso, por ejemplo, esas cosas sí se están pidiendo a los familiares, pero los costos, digamos, han bajado. Estuve viendo hoy que gente que pagaba 3 millones en medicamentos ahora está pagando por 100.000. Entonces eso, yo creo que eso ya es un gran alivio para las personas que necesitan. Y vamos a tratar de que cada día el gasto de bolsillo sea menor, pero es una cuestión progresiva también. Exactamente, porque si bien escuchamos ahora nuevamente de usted que los medicamentos están llegando más lentamente, de una manera un poco más equitativa, todavía tenemos, e inclusive en mayor cantidad, videos y reconocimientos de personas que dicen que todavía se le piden medicamentos. Entonces, ¿qué pasa en el medio, doctora, entre que ustedes tienen medicamentos pero todavía se le pide a los familiares del paciente? Y justamente yo estuve mirando la receta de estas cosas que se piden a los pacientes y son los medicamentos que te estoy comentando. No son las drogas de sedación, son los otros tipos de drogas que se necesitan pero que no tenemos en el cuadro básico del ministerio. Doctora, la crisis actual que tenemos en demanda de terapia intensiva y también de camas hospitalarias, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Con las vacunas o con una fase 0 eventualmente? Y yo creo, Juan, que todo va a ayudar ahora. Ahora necesitamos parar un poquito, frenarnos y evitar el contagio masivo para que podamos disminuir el número de gente que está en los hospitales y en terapia intensiva. Al mismo tiempo necesitamos las vacunas, es algo que estamos a full para poder llegar a más personas cada vez. Y necesitamos una combinación de esas cosas para poder enfrentar. Al mismo tiempo tratamos de estirar un poco más todo, viendo la posibilidad de tener un poco más de camas de terapia y tener también, digamos, convenios un poco más ampliados entre IPS, ministerio privado. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, doctora. Ok, y entonces vamos a tratar de estirar para ampliar un poco más, pero tenemos un tope, que el tope lo limita el recurso humano capacitado. Entonces estamos ahí, realmente está muy complicado todo. Para los médicos se nos complica el panorama día a día un poco más. Doctora, precisamente sobre ese punto, la ciudadanía se pregunta qué va a pasar en Semana Santa. Sabemos que la decisión la tiene el presidente, el ministro, pero ¿qué tan probable es que se apliquen restricciones severas durante esos días? Y yo creo que la circulación generalizada la que se tiene que prohibir, ¿verdad? O sea, en el sentido de, no sé si prohibir,
Pero yo por voluntad propia diría, no, mejor no me voy. No, yo no puedo ya arriesgar a mi familia que está en el interior, sobre todo teniendo en cuenta que Asunción es una zona roja, o San Lorenzo, o Luque. De repente, yo creo que la conciencia es demasiado importante, nuestra conciencia y nuestra visión de la realidad. ¿Por qué digo visión de la realidad? Porque a veces parece que queremos creer que a nosotros no nos va a tocar, que nuestro entorno está bien, y realmente no es tanto así. A cualquiera le puede tocar estar mucho tiempo en un lugar cerrado, estar en el colectivo mismo. La gente que viaja, por ejemplo, a Ciudad del Este, el colectivo no llega en 2 o 3 horas. Uno tarda 5, 6, 8 horas dentro de un colectivo cerrado, con aire acondicionado. Entonces, eso es muy peligroso. O sea, yo no quiero decir hay que prohibir. Lo que hay que hacer es la gente tiene que estar consciente del riesgo que está corriendo y de que el riesgo que le puede hacer pasar a su familia. Yo creo que por ahí viene la mano. Doctora, hay una situación muy sensible de la que por lo general nadie quiere hablar, pero tampoco podemos escapar a nuestra triste realidad actual. Es la de elegir el paciente que va a ingresar a terapia o elegir el paciente que tiene mayores probabilidades de sobrevivir. ¿Les tocó esta situación? ¿Tienen una línea a seguir o pasan a diario? En realidad, cuando existen muchos pacientes para ingresar a terapia intensiva, uno analiza al paciente que está más grave. Y normalmente el paciente que está más grave es el que primero entra a terapia intensiva. A veces se complica un poco porque el que estaba menos grave se pone grave y a esos son lo que se les hace el aguante, digamos, en las urgencias mientras logramos otra cama de terapia. Pero es una realidad que en algún momento va a sopesar cómo estaba el paciente previamente a la enfermedad. Hay mucha diferencia entre pacientes que están totalmente sanos a otros pacientes que no están sanos, en el sentido de, por ejemplo, abuelitos encamados que están alimentados por sonda o que están traqueostomizados, que ya no están lúcidos. Tenemos todos esos casos de pacientes que se enferman ahora. Y esa persona que está encamada, aislada en su casa, si se enferma es porque otra persona llevó la enfermedad. Eso también es una realidad. Y a veces, si yo o cualquier médico tiene el pedido al mismo tiempo de una embarazada de 28 años con COVID, obviamente le va a dar prioridad a la persona que está embarazada. Eso ocurre en todos los países del mundo y forma parte de lo que se llaman criterios de admisión de pacientes en terapia. Están los pacientes que tienen prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Y eso es algo común, pero es algo común el cual hasta hoy, nosotros estamos salvándonos de hacer tan estricta esta prioridad, porque ayer entró una paciente de 86 años con COVID a la terapia, entró una señora de 21 años embarazada. Entonces, uno puede decir que todos entran. Pero cuando se termine este tema, cuando nos llenemos todos los cupos y quede una sola cama o 2 camas y tener 5 o 6 pacientes que requieran terapia, ahí va a llegar el momento en que probablemente vamos a decir quién es el que tiene más chance de vivir. Nadie es Dios, nadie puede decir uno sí, otro no, pero el criterio de gravedad es muy importante y marca la diferencia para que un paciente pueda salir bien o no. Por último, doctora, hablaba de un 98% de ocupación a nivel país. ¿Dónde están esos 2%? ¿Están en el sector privado? ¿Están en el interior? ¿Cómo se distribuye? A nivel país están en el interior y sobre todo en las camas de pediatría. Las camas de pediatría son las que tenemos un poquito camas libres. A nivel adultos, en casi todas las ciudades, excepto 2 o 3 que están con camas libres, ahora el resto está casi todo lleno. Pediatría es la que hace la diferencia de la ocupación. Gracias, doctora, por su tiempo. Mucha suerte. Que Dios la bendiga. Gracias. Ustedes también, cuídense.
con 49 minutos en todo el territorio nacional, temperatura de 19 grados. Es momento de hablar de otra medida que guarda relación con estas restricciones que ya fueron dispuestas por el gobierno y que son también sujetas a ciertas modificaciones. Una serie de reuniones se llevaron a cabo hoy en la cartera del Ministerio de Educación y Ciencias. Primeramente, los núcleos de padres, en este caso las asociaciones que nuclean a los padres, mejor dicho, que habían manifestado cierta disconformidad con esta disposición, teniendo en cuenta que hasta ahora el lugar más seguro y en donde menos contagios se ha producido precisamente es la escuela o el colegio. Pero explicando esta disposición, el ministro aseguraba que no son medidas escritas sobre piedras y que con el correr de las semanas y evidentemente con la disminución de los casos podría reverse. Bueno, finalmente ayer, domingo, después de un largo debate entre todos los ministros, hemos decidido suspender las clases híbridas y pasar a modo virtual en 24 ciudades que son ciudades que están con alerta roja. Pero esas medidas fueron tomadas después de que otros sectores económicos también acompañen esa medida. Entonces, realmente nosotros entendemos que nosotros tenemos que pasar a una cuarentena, ya no inteligente, sino una cuarentena de lo esencial. En este momento es esencial seguir cuidando la vida, pero también es esencial cuidar la educación de nuestros niños. Es por eso que estamos suspendiendo solamente en las ciudades que están con alerta roja. ¿Esto va a estar vigente a partir del jueves recién, ministro? Esto va a estar vigente a partir del jueves y se va a extender hasta el 4 de abril. Realmente esperamos que en este proceso nosotros veamos un mapa epidemiológico que está disponible para la ciudadanía en el Ministerio de Salud Pública, en la página web, que nosotros veamos un mapa epidemiológico en donde vemos ciudades donde los ciudadanos se están cuidando y donde nosotros vemos que va bajando el nivel de incidencia, que significa la cantidad de casos de contagio que existe dentro de la ciudad o la cantidad de enfermos que hay dentro de la ciudad con relación a la población que tiene esa ciudad. Nosotros esperamos que esto sirva para que la ciudadanía continúe cuidando la salud, los aspectos sanitarios, que continúe manteniendo el trabajo, pero que comience a restringir actividades que no son estrictamente necesarias. Y si eso hacemos entre todos los paraguayos, vamos a bajar el nivel de contagio. Nosotros necesitamos realmente unos días para que los docentes, los padres, los estudiantes puedan enterarse de la situación. No solamente con la conferencia de prensa anoche nosotros podíamos comunicar, imagínense lo que hubiese sido suspender las clases hoy a la mañana, algunos padres llegando con sus hijos al colegio porque ya estaban durmiendo cuando hicimos la conferencia. No era serio suspender desde hoy las clases. Por otro lado, como te decía al comienzo, nosotros dimos indicaciones ya ayer a la noche a los directores departamentales para que trabajen con todos los docentes, de manera que realmente todos los docentes puedan trabajar con los estudiantes y que nosotros el jueves podamos tener un ejército de jóvenes y niños trabajando a favor de la salud del Paraguay. Miguel Marecos, él es presidente del sindicato que nuclea a todos los directores de instituciones públicas del Paraguay. También estuvo reunido con el ministro Brunetti. Ustedes recordarán que desde la semana pasada él venía cuestionando la situación de los colegios, ya que inclusive algunos tuvieron que cerrar anticipadamente sus puertas porque se habían producido algunos contagios docentes que ya habían padecido de la enfermedad. Con respecto a estas nuevas disposiciones, esto mencionaba Marecos. Nosotros acatamos el decreto actual, vamos a cuidar, también le hablamos del tema del alcohol de Petropar, que fue una gran ilusión, pero que no llegó ni al 50% de las escuelas todavía. Entonces, esas cosas son elementales para las clases híbridas. Entonces, él se comprometió en apurar eso, y vuelvo a repetir, lo más importante, que ya tiene una experiencia académica y facilitó la conversación. Propuesta concreta, entonces, clases virtuales durante los 6 primeros meses del año. Nosotros le propusimos. Él dijo no, que respeta nuestra posición, pero que sobre el tema vamos a seguir conversando, pero en este momento él no ve, ¿verdad? Sí vamos a apretar el tema de la bioseguridad y la infraestructura edilicia, vamos a ir encarando un plan, digamos, para poder ir de a poco reparando, especialmente las escuelas, y llamarla realmente por su nombre, escuelas seguras. No decir escuelas seguras, 77%, y vos sabés que el 30% nomás son escuelas seguras.
Francisca Monjes, de la asociación que nuclea padres de colegios, en este caso instituciones públicas de nuestro país, también ya desde antes del inicio de clases se había manifestado y había sentado postura con respecto a las condiciones en las cuales se encontraban varias instituciones públicas en nuestro país, que muchas no contaban con los materiales de bioseguridad o las medidas sanitarias para albergar a los alumnos. En cierta forma, ya una vez iniciadas las clases en el sector público educativo, ella manifiesta que la medida ayudará a mitigar esta situación. Son varias las instituciones, en este caso las autoridades que se reunieron hoy con el ministro de Educación y Ciencia, por ejemplo, también desde la UNE, la Unión Nacional de Educadores, sentaron postura. Ellos solicitan nuevamente que se apruebe la ley de emergencia de educación y se destinen unos 238 millones de dólares para el sector educativo. Rápidamente, ahora, novedades del Palacio de Gobierno, habla el ministro Borba. Sí, pero hay que aclarar un poquito para hacer justicia que son de varios días, ¿verdad? Son de 2 o 3 días aproximadamente. ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente se hace un cierre de casos cuando hay dudas sobre el fallecimiento del paciente. Entonces, al haber dudas, se estudia el caso de la historia clínica del paciente y con el cierre de casos recién se confirma, ¿verdad? Pero sí tenemos un alto índice de mortalidad diariamente en los últimos días. Hay una alta cantidad de pacientes en terapia intensiva, lo que complica un poquito el sistema de salud. Ministro, se ve que aumentaron la cantidad de test que se están realizando, pero la gente reclama que llama al 154 y tardan en agendar. ¿El sector privado está colaborando para que estos test o la cantidad de test realizados aumente? Sí, es multifactorial. Nosotros les recuerdo que al iniciar esta pandemia, ya hace un año exactamente, nosotros teníamos un solo centro donde se realizaban biología molecular en este caso. Hoy tenemos esparcidos prácticamente en casi cada departamento, muchos acá en Capital y Central, y la cantidad de pedidos que hay nos está otra vez un poquito superando. Eso vamos a ir paliando a medida que vayamos habilitando. Tenemos previsto habilitar este fin de semana, si Dios permite, en el Hospital Regional de Luque también, y en otros 3 o 4 lugares del interior del país. Ministro, ¿qué se sabe de la reunión que mantuvieron hoy con el ministro de Hacienda? ¿Qué se pudo decir? ¿Dónde? Con el ministro de Hacienda. ¿Sobre qué tema? Sobre lo económico, con respecto a salud, ¿qué se puede decir? Estuvieron presentando un informe de lo previsto en el presupuesto de emergencia. No, yo no estuve presente en esa reunión. Yo estuve en Senadores con el ministro de Hacienda nada más. En la comisión bicameral. En la comisión bicameral. ¿Esta reunión con los diputados sobre qué se trató específicamente? Sobre el plan de trabajo que estamos realizando y la situación epidemiológica en general. Ministro, se habla mucho de la vacuna AstraZeneca y que más países se suman cada vez más a suspender su aplicación. Ahora, ¿cuál es la postura del Ministerio de Salud? Me gustaría que le pregunten al doctor Sequera, que está bajando ahora. Ellos tienen un informe que supuestamente es un lote en específico fabricado en Europa. Nosotros no vamos a recibir AstraZeneca de la fabricación europea, de la fábrica europea en este caso. Entonces habría que ir viendo y evaluando, ¿sí? ¿Sabe la fecha? Por mi parte, el agendamiento de las vacunaciones, se reportó hoy un pequeño inconveniente con eso ya fue subsanado. Nosotros vacunamos 11.915 personas, se terminó entre ayer y hoy, quedaron algunos pendientes todavía. Esos pendientes son también multifactoriales, se debieron, por ejemplo, a personas que están en cuarentena, personas que están con sintomatología respiratoria, personas que no pudieron acudir por alguno que otro motivo, ¿verdad? Pero estamos subsanando todos los inconvenientes a medida que van surgiendo. ¿Ya se sabe la fecha del arribo de la vacuna que va a llegar? Hoy tuve una confirmación de OPS, terminó una fecha estimativa. ¿Cuál sería, ministro, si podemos adelantarlo? No quiero quedar mal después, ya dije, cuando el avión esté sobrevolando vamos a estar avisando. Pero esta semana, si Dios permite. ¿No se tuvieron más novedades de Rusia, ministro? No tengo conocimiento todavía. Hoy hice una nota de urgimiento justamente también para Rusia.
El ministro de Salud, Julio Borda, entonces con relación a lo que es la situación actual de los hoy del informe que fue alarmante de 41 fallecidos, y también habló acerca de la llegada de la vacuna, 2 millones de dosis que van a estar llegando posiblemente la próxima semana. Desde temprano mucho movimiento aquí en el Palacio de López, muchos estuvieron. Vamos a ver si podemos hablar con Guillermo. Vamos a ver si podemos hablar. Un momentito, Guillermo, si quería, por favor. Queremos hablar contigo con relación específicamente a la vacuna que va a llegar. Nos derivó el ministro de Salud que vos sos el entendido, así que te queremos consultar. Vamos aquí con el director de Vigilancia, Guillermo Sequera, para que nos pueda brindar. Un momentito nada más. Con respecto a la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos nosotros a nivel información a nivel internacional, que es un lote el problema, no es la vacuna el problema. Igualmente, ¿cuál es el problema? Unos efectos trombóticos, unos trombos que se forman, unos coágulos que se forman en la sangre, ¿verdad? Excepcional, es raro, encontraron en Dinamarca, en Austria, y por eso los que tenían ese lote decidieron cancelar la vacunación por 14 días y estudiar para saber si realmente eso es la causa. ¿Qué podemos decir al respecto? Que también el COVID produce eso. El COVID produce también un daño tromboembólico en el cuerpo. Mucha gente que muere de COVID o post-COVID muere por ese problema. Entonces, aún así, hoy uno puede morir por un émbolo, por un trombo, de igual manera y mucho más probable por COVID antes que por esa vacuna. Pero bueno, vamos a esperar los resultados de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Por qué maneja la información, doctor? ¿Qué se puede decir acerca de las ciudades? ¿Se pueden sumar más que están en alerta roja? Eso es dinámico, vamos a tener un informe que se vaya actualizando cada semana y vamos a ir viendo, ¿verdad? Esperemos que las medidas que se tomen ayuden a que por lo menos no se sumen más ciudades, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Algunas ciudades, por ejemplo, que tienen más casos positivos no figuran en esa lista de los 23. Hay algunas ciudades, no sé si conocen la página, ¿verdad? Ojalá manejen, eso es importante, que la ciudadanía se empodere de esa página de esos municipios, la gente que vive en el municipio se cuide si ve que está teñido de rojo ese municipio. Hay algunos municipios, los que tienen menos de 10.000 habitantes, es importante que con ese indicador nomás no es suficiente para decir que está en rojo, ¿verdad? Es importante entender que como es una cantidad de casos por habitante, un pueblo que puede tener 4.000, 5.000 habitantes, si tiene 12, 15 casos, es muchísimo para esa población. Entonces inmediatamente se pone en rojo. Es importante ver qué otros elementos hay ahí para sancionar, digamos, para intervenir en el municipio. Entonces sí es útil esa tasa, ese semáforo o ese mapa de riesgo en los territorios que tienen 10.000 a más habitantes. Ahí es útil. Para menos, importante ver otros elementos y hablar con el municipio, a ver qué se puede hacer a nivel municipal. Doctor, ya se manejaba extraoficialmente de que estaría en circulación la cepa de Manaus. ¿Ya se tiene oficialmente que está en circulación aquí en Paraguay? Nosotros tenemos altísima sospecha de que ya está circulando. Es muy probable que sí. Recibí informes del IX, recibí informes también de algunos laboratorios privados, donde ellos tienen un reactivo que señala de manera indirecta de que la presencia del virus está acá, de esa variante por lo menos. Nosotros estamos esperando la secuenciación completa del ARN del virus que se envió a Brasil. Tenía que estar para la semana pasada, pero bueno, algún retraso ocurrió, pero yo creo que esta semana debería estar ese resultado para tener con nombre y apellido cuáles son las variantes que están circulando acá. Pero tenemos altísimos indicios de que ya está circulando. ¿Qué tan fuerte es esa cepa, doctor? ¿A cuántas personas de repente en números puede contagiar una persona que tiene ese virus? El viernes pasado hubo una reunión de virólogos a nivel internacional discutiendo este tema. Muchos apuntan a que es más contagioso, que no es más grave, pero al ser más contagioso lo que hace es que haya más casos, y al haber más casos, proporcionalmente vamos a tener más internados y más fallecidos, manteniendo la misma letalidad de la enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, hay otros que dicen que no es así, que en realidad lo que genera la mayor cantidad de contagio es la actitud y la conducta humana. Así que, por más de que tengamos o no tengamos las medidas que vamos a aplicar a nivel poblacional o a nivel vacunal, van a ser las mismas, no va a cambiar nada. Hay que cuidarse igual que siempre o más si no nos estábamos cuidando, ¿verdad? Hoy fue una cifra grande con relación a los fallecidos, doctor, ¿qué se puede decir? Yo siempre digo que hay que mirar la semana, nos pueden asustar los números un día, algunos ajustes que se dan, por ejemplo, si el fin de semana, generalmente los lunes van a darse cuenta, lunes, martes los números son muy altos porque algunos datos del fin de semana se atrasan en informar el fin de semana, por sistema de guardia, lo que sea. Entonces a veces nos engañan eso. Veremos cómo cerramos la semana. Yo prefiero ver cómo cerramos la semana y a partir de ahí ver si fue una semana dura o no, ¿verdad? Doctor, se sabe que en Semana Santa hay que cuidarse al máximo. Aún no hay algunas medidas, restricciones, pero
tenemos que decir nuevamente qué es lo que debe hacer la ciudadanía en Semana Santa. Hay que cuidarse. El tamaño de la epidemia es muy grande, el nivel de contagio es gigantesco. Tenemos más de 20.000 casos activos que están, espero que estén en sus casas, ¿verdad? Cuidándose, cuidando de los suyos, que no estén contagiando al resto de la comunidad. Hay mucha gente que también tiene el virus y que por ahí no sabe. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que comportarnos como que tenemos el virus. Y bueno, esto con Semana Santa, sin Semana Santa, hay que cumplir las medidas. Doctor, la gente habla mucho de la situación actual del transporte público. ¿Cuál es la posición de Salud con relación a eso actualmente? Y hay que cumplir las medidas. En el transporte público, en el transporte privado, hay que cumplir las medidas. Siempre, mínimamente, si las condiciones no son óptimas, abrir la ventanilla, usar el tapabocas, no hablar con cualquiera en el colectivo, tratar de mantener la distancia, que no estés totalmente lleno el colectivo, ¿verdad? Eso es importante. Pero bueno, es cierto que tenemos mucha deuda en ese sentido. Inclusive es un foco más grande de contagio que un bar nocturno donde se cumplen las medidas sanitarias. Si se cumplen las medidas sanitarias en el bar, sí, pero si no se cumplen, acuérdense que en un bar uno está con la música fuerte, tiene que estar gritando para hablar y ahí le está escupiendo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y si es cerrado, ¿verdad? No nos ayuda mucho eso. En cambio, en el colectivo, por más que a veces hay mucha gente, podemos estar callados y no hablando con nadie, la ventanilla abierta y el riesgo es menor. ¿Sigue firme tu posición en el Ministerio de Salud, doctor? Sigo como director de vigilancia ahora. Muchas gracias. El doctor Guillermo Sequera, entonces, con relación a lo que es el estado actual del COVID-19 en nuestro país, también asegura ya de que circula la cepa brasileña en nuestro país. No tiene todavía oficialmente, pero está casi seguro, decía, de que sí, la cepa de Manaus está circulando en nuestro país. Además, habló acerca de los cuidados que se debe de tener en Semana Santa. Y con relación a los números, la cifra alarmante de 41 fallecidos el día de hoy va a estar, en este caso, revisando, y va a ser en la semana que va a dar un número oficial, y también va a dar su opinión con relación a los nuevos contagios y los fallecidos. Hablábamos justamente de no importa dónde estés, no importa si estás con amigos, si estás con familia, si estás en un lugar abierto, en un lugar cerrado, si estás en Paraguay o si te fuiste al extranjero, lo importante es que estés donde estés, mantengas las medidas sanitarias siempre presente. Están cansados de repetir los médicos realmente esta recomendación. A esto se suma el tema de la nueva cepa. Si bien todavía no existe esa confirmación plena a nivel laboratorial, ya es un hecho para los médicos, y esto implica una cadena. Mayor número de contagiados, mayor número de internados y podría derivar también en mayor número de fallecidos. Así que mucha atención con la cepa brasileña que también ya estaría circulando aquí, Raúl. Gracias, Raúl. Vacunas urgentes necesitamos. Gracias. Alexis. Bueno, volvemos a esta serie de reuniones que se desarrollaron hoy en el Ministerio de Educación y Ciencias. Nos quedamos en la posición de la FEDAPAR. Francisca Monjes hablaba de que debe garantizarse al niño la provisión de todos los elementos de bioseguridad y el acceso a una educación en todas sus dimensiones. Estas son herencias por la falta de atención efectiva al sector de educación. Y estas herencias nosotros somos conscientes de que no se van a poder resolver de la noche a la mañana. Es por eso que nos ponemos a disposición, es por eso que tratamos por todos los medios de que las puertas del Ministerio de Educación como ente rector entienda que sin el acompañamiento y el trabajo cercano con las familias para nuestros hijos no va a ser efectivo. Porque somos nosotros los que de manera voluntaria sostenemos la vida diaria de esas instituciones educativas y sabemos que no es suficiente ni 15 días ni un año, pero se tiene que iniciar el proceso verdaderamente de fortalecer el sistema educativo paraguayo en todas sus dimensiones. Y hoy día no son suficientes los insumos de bioseguridad porque estamos donando los padres, el sector, todos los sectores empresariales, los sectores minoritarios. O sea, la escuela siempre vivió de donaciones para el sustento diario. Es eso también lo que nosotros queremos ya ir dejando atrás, porque no puede ser que la educación paraguaya siga viviendo de migajas o de donaciones. Y desde un principio las instituciones privadas se han manifestado en contra de la suspensión de clases, teniendo en cuenta que ya prácticamente hace un mes
del momento en el cual ellos reiniciaron sus actividades académicas y hasta ahora no ha sido un foco de contagio importante. De hecho, dicen de ellos, es el lugar más seguro, no solo para los chicos, sino también para los docentes. Luis Ramírez dice que acatan esta medida del MEC, pero realmente el sector privado solo lo hará hasta después de Semana Santa. Nosotros creemos que si se toman una serie de medidas, entonces puede ser. Lo que no creemos es que la medida de cerrar los colegios vaya a mitigar el crecimiento que hay de la pandemia, de los contagios. Y lo que no creemos es que esa medida sea la única medida necesaria. Nosotros creemos que la escuela se puede adherir y nos vamos a adherir porque siempre dijimos que vamos a respetar la conducción del Ministerio de Salud, pero que si se hace aisladamente con las escuelas solamente perjudica muchísimo a los niños y genera una indisposición importante en la vida social de los niños. Ahora, en un conjunto de acciones con otras medidas que también ayuden a mitigar los verdaderos focos de contagio, ustedes habrán visto la cantidad de gente que sube fotos de fiestas clandestinas, fotos de aglomeración por jineteadas, fotos de aglomeración por fiestas o por futbolitos o por piquivóley o lo que sea. Si esas medidas no afectan a esos escenarios que son los escenarios reales donde va a ocurrir todo tipo de contagio, creemos que es una medida que sacrifica injustamente a los niños. Te voy a contar una anécdota de lo que decía una nena de uno de los colegios de 4º grado. La semana que vamos presencial pasa volando, la virtual no pasa nunca. Entonces y las familias han notado la felicidad de sus hijos, la alegría con la que aprenden, el esfuerzo que están haciendo para cuidarse, y esto es otra cosa que hay que desmitificar. La gente que dijo que los niños no van a respetar, que se van a sacar las mascarillas, todo al revés. Nos están enseñando muchísimo. Ellos conocen todo lo que tienen que hacer, conocen los protocolos, aplican los protocolos, mantienen la distancia, no se sacan las mascarillas. Es decir, ellos valoran muchísimo volver a su espacio. Y un sector que evidentemente muestra su conformidad con la suspensión de clases es el que está o en el que se encuentran los gremios sindicalizados, teniendo en cuenta que prácticamente todos ya venían solicitando la suspensión de clases desde prácticamente el inicio de las mismas. Eladio Benítez de la Unión Nacional de Educadores mencionaba que debe ser por tiempo indefinido, pero a su vez también hablaban de la aprobación de un plan de emergencia para el sector educativo que pretende. Este plan inclusive ya había sido elaborado y había tenido la elaboración del ministro Eduardo Peta en su momento y hablaba del destino de unos 238.000 millones de guaraníes para el sector educativo. Si se suspenden las clases presenciales, que no sea otra vez un tiempo perdido para que después de 15, 22, un mes o 3 meses, ¿verdad?, se vuelva otra vez lo mismo. Se tiene que utilizar para poder justamente arreglar las cosas malas que tenemos. Y ahí está la infraestructura y también los elementos de bioseguridad. Por eso tiene sentido acá el pedido nuestro de la declaración de emergencia educativa. Si es que hoy el Estado no garantiza recursos extraordinarios para poder dar respuesta a esta necesidad, entonces otra vez estamos en un discurso absolutamente político. Nosotros hemos ya presentado un monto importante de 238.000 millones de guaraníes aproximadamente que se invertirían en varios rubros. Uno de ellos justamente para la compra de insumos de seguridad, de bioseguridad. Segundo, para contratación de limpiadores. También se previsionó para poder cubrir otras necesidades como falta de infraestructura, etcétera. Y bueno, y eso en alguna medida va a poder dar cierto oxígeno, porque no es toda la necesidad, cierto oxígeno para poder avanzar en este momento tan especial. Otro requerimiento que hemos planteado es que los docentes sean vacunados previamente para volver a las clases presenciales, porque eso creemos nosotros va a mitigar de alguna forma la gravedad de las enfermedades que pudieran contagiarse en ese ámbito o en cualquier otro ámbito. Encontramos algo positivo en el nuevo ministro. Primero, la apertura que tiene, y creemos que eso va a consolidar el esfuerzo que podemos dar entre todos. Nosotros le dijimos que no queremos poner palo a la rueda, sino por el contrario, queremos avanzar en un diálogo franco, real,
participativo para poder justamente encontrar las acciones más buenas para la educación paraguaya. No solo para cerrar y con respecto a la posición de los colegios privados, atención porque para mañana están organizando los padres de estas instituciones una movilización, una caravana que saldrá desde el Banco Central del Paraguay y pretende realizar una jornada de movilización por el microcentro capitalino. La consigna es vestir de amarillo y bajo el hashtag aulas abiertas. Un joven de 31 años fue asesinado a balazos en la zona de Villa Bonita, un barrio sumamente populoso de Villa Elisa. Hasta ahora no se tiene precisión de qué fue lo que pasó, pero sí aparentemente hay otros 2 jóvenes que son sospechosos e integrarían barras de la zona. David Inocencio Ábalos, de 31 años, fue asesinado de un balazo en el pecho en plena calle vecinal del barrio Villa Bonita de Villa Elisa. Imágenes de circuito cerrado revelan que 2 jóvenes están por detrás del crimen, cuyo trasfondo aún se desconoce. Estaba tomando, estaba buscando para su bebida más. Acá enfrente de nuestra casa estaba el que le iba a matar a mi hermano en un barrio. Supuestamente él vinieron, no sé qué pasó. Eso es lo que no te podía decir. Pero le mataron y queremos justicia. Porque él no es animal, es una persona humana. Que ya le llaman de Coicuama, el día vaya jamba, el día vaya vivir. ¿Estaba algún tipo de problema? No, nunca. Por acá, con nadie, con su hijo, con mi mamá, y hasta ahí. Era el sostén de la casa, aunque el caumí llevé, era el sostén, con la changa le daba a mi mamá. Mi hija le llama papá, mi hija de 15 años le llamaba papá. Queremos justicia, por favor. Por favor, queremos justicia porque él no es animal. Por favor, le pido, queremos justicia. Por cualquier lado queremos justicia. Yo solamente, mi reina, pido justicia. Que se le agarre. Pido justicia. Pea pisa vida hoy pea cueto paga. Porque reyete ahí fue, mi reina. Ahí fue. 200, 300 metros de mi casa se le mató a mi hijo. Por favor, pido justicia. Añe era fiscalpe. Fiscalape, la ley, amara, ya puedo hacer el favor. Los vecinos de la víctima fatal sindicaron a estos 2 jóvenes como los presuntos responsables de este nuevo caso de homicidio, Rodrigo Balbuena y Andrés Galloso, quienes serían integrantes de la barra La Mafia Negra de Olimpia. Ya estamos manejando cierta información y estamos en el lugar para recabar datos y vamos a ir a ver a un testigo presencial del hecho y vamos a ver en qué situación estamos para poder agarrarle a esta persona lo más pronto posible. ¿Cuál podría ser el trasfondo de este problema? Y no sabría decirle con exactitud, pues es una riña, pelea entre hinchas, pelea entre barrios, no sabemos con exactitud qué es lo que está pasando, pero transcurso de 24 48 horas vamos a tratar de poder agarrar a este sujeto. No se descarta que el crimen esté ligado a la rivalidad entre barras, que siempre fue una constante en la zona, donde los pandilleros suelen hasta marcar sus territorios como mensaje a los grupos antagónicos. Y atención con este caso porque la policía detuvo a un hombre que intentó estafar a su propio jefe, un arquitecto de la zona de Itá. Se realizó una entrega vigilada para detener al sospechoso. De esta manera, se procedió a la detención de Alan Luis Benítez González, de 24 años, en un shopping céntrico de la ciudad de Asunción, por un caso de extorsión en el que la víctima es su propio jefe. Un arquitecto con el que trabaja como secretario desde hace más de un año, a quien de forma anónima le pidió la suma de 40 millones de guaraníes a cambio de no hacerle daño a su familia.
dando a conocer que sabía los nombres y las direcciones exactas. La extorsión primeramente fue a cambio de no presentar documentos por supuestas contrataciones amañadas con algunos municipios, pero al no acceder, habrían iniciado las amenazas, que finalmente terminó con la detención del secretario de la víctima, a través de una entrega vigilada encabezada por la fiscal Daisy Sánchez y agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Sí, esta persona fue detenida en el interior de un shopping de Asunción. Él en principio quiso negar la participación del hecho y no quiso colaborar en principio, pero nosotros ya tenemos todos los elementos en contra suya. Lo venían siguiendo su comisario en el colectivo, ¿cierto? Sí. Del momento que él descendió, que cambió el dinero de una mochila a otra. Sí, así mismo se hizo. Se hizo todo un seguimiento, trabajó con personal encubierto y en el lugar de la aprehensión, él negó su participación del hecho y diciéndole al patrón que dejó el dinero con la mochila en el baño del local comercial. Entonces, en pocas palabras, el que iba a entregar el dinero luego era el extorsionador, había sido... Sí, y ese es un engaño que le hizo al patrón, ¿verdad? Y personal ya estuvo también en el interior del sanitario y posterior con la verificación con la gente de la fiscalía, se verificó que la mochila donde estaba el dinero ya estaba vacía. En todo momento él fue el único que se arriesgó en querer hacer ese operativo de llevar el dinero y que se haga el supuesto asalto que nunca existió, que él iba a ser asaltado. Y en todo momento, incluso este arquitecto le había consultado a otro chofer, a un capataz, si es que se animaba. Ellos no se animaron y desde un comienzo él más todavía levantó nuestras sospechas en torno hacia él. ¿Tiene antecedente esta persona, Alan? No. ¿Hace cuánto tiempo era secretario de arquitecto? Hace 1 año y medio. ¿Conocía bien sus movimientos? Eso le ayudó, evidentemente. Conocía sus movimientos y entendía mucho de tecnología, la parte de... Porque el correo electrónico figuraba que desde Londres y Washington, Gran Bretaña. Lo mandaba desde la propia oficina. Desde la propia oficina del arquitecto. La mochila que él dejó en el shopping ya estaba vacía. Ya estaba vacía. Un poco más, a ver qué puede decirnos. Tenía el dinero en la riñonera. Te envió una persona. Alan Benítez González no cuenta con antecedentes y según los intervinientes, él mismo habría admitido ante ellos haber sido el único implicado en el caso y que supuestamente lo hizo por necesidad. Y a propósito de la regulada de buses que afectan el área metropolitana, nosotros conversábamos hoy con Juan José Vidal, titular de la Dirección Nacional de Tránsito, pues es el organismo que se encarga de en este caso, el control de los buses de larga, mediana y corta distancia. Específicamente él hacía referencia a los protocolos que siguen vigentes, como por ejemplo el máximo de 16 pasajeros. Por ejemplo, así también hablaba de una reunión que será llevado a cabo, una reunión que se llevará a cabo, digo bien, con las autoridades de la principal estación terrestre de nuestro país, la terminal de ómnibus de Asunción. Entre tanto, él hablaba de que no se van a liberar los buses o los horarios de los buses, ni mucho menos las frecuencias. Al contrario de lo que se da en el área metropolitana, muchas empresas inclusive hablan de la disminución de sus pasajeros y ninguna hasta ahora, por ejemplo, y ya en instantes hablaremos de eso, fue sancionada por regular sus buses. En los buses que son de gran porte, hasta 16 pasajeros parados, era lo que se había establecido con la gente de salud. Y en los minibuses hasta 6 pasajeros parados. Eso no tiene modificación hasta el día de hoy. Aquellos buses que hacen el transporte desde Central Asunción hasta, por ejemplo, citar algunas ciudades, Cacupé, Paraguarí, o sea que son los colectivos relativamente convencionales, pero que hacen un servicio un poco más extenso. En eso tenemos la misma cantidad, o sea, tenemos el mismo número que el área metropolitana, ¿verdad? En buses de gran porte, o sea, estos colectivos que normalmente vemos, hasta 16 pasajeros parados y todos sentados, o sea, todos sentados y hasta 16 parados. Y en los minibuses, que son los más chiquitos,
todos sentados y hasta 6 pasajeros parados. En un gran porcentaje, más o menos el 80% de las denuncias que estamos recibiendo son de empresas del área metropolitana. Por lo tanto, ahí lo que hacemos nosotros es correr traslado de esas denuncias al Viceministerio de Transporte. Ahora, las que son nuestras permisionarias, si la denuncia está formulada correctamente y tiene todos los requisitos, se instruye el sumario correspondiente a la empresa y la empresa después el sumario determina si la empresa es multada o no. Si bien hasta ahora no está regulada la circulación de buses, de hecho el tránsito es normal y la gente puede viajar a ciudades del interior del país que abarca, por ejemplo, el control de la DINATRAN. Todo está sujeto a las disposiciones que vayan saliendo tanto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y evidentemente el decreto que vaya a firmar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, porque entre tanto se aguarda que surjan o se establezcan medidas más rígidas para la semana. Entre tanto, desde la DINATRAN asegura que no se va a liberar el itinerario ni los horarios de los buses. El transporte va a seguir de la misma manera. Lo que sí vamos a estar intensificando van a ser los controles. Es decir, vamos a estar poniendo más puntos, sobre todo en estas ciudades que están en alerta roja. Vamos a estar poniendo puntos de controles a todos las unidades de transporte que estén circulando. No va a haber liberación de horarios, no van a haber refuerzos de colectivos. Eso es lo que yo ya te puedo asegurar, independientemente de que el Ministerio de Salud, eso todavía a nosotros no nos bajó esas directivas, pero lo más probable es que no haya liberación de horarios, no haya refuerzos. Eso también ya lo venimos conversando con el gremio de transportistas y ellos no tendrían inconveniente con eso. Y a propósito de la situación de los buses, desde que inició la pandemia y los controles un poco más estrictos, ya fueron 50 las empresas sancionadas o más de 50 sancionadas por el incumplimiento de las medidas sanitarias. Pero atención porque otras 2 se suman a esta larga lista y aparentemente podrían ser inclusive hasta reincidentes. Dice este tuit de la DINATRAN: hemos sancionado y posteriormente sumariado a 2 unidades de empresas de transporte público de corta distancia por transportar más cantidad de pasajeros de lo permitido. Estas empresas son línea 33 Lomagrandense, que hace el tramo de la zona del departamento de Cordillera, específicamente San Bernardino, y la empresa Cabañas, que hace el recorrido Asunción, Caacupé, Eusebio Ayala, respectivamente. Son las nuevas empresas que fueron multadas. 20:29 en todo el territorio nacional, temperatura de 29 grados. Breve pausa, en instantes volvemos con más informaciones. Vamos a hablar de esta importante cantidad de mercadería que fue incautada. Afortunadamente, las autoridades pudieron parar este camión que tenía productos de contrabando, presumiblemente. Todos estos productos fueron incautados de contrabando y estaban siendo trasladados en el interior de este vehículo en la ciudad de Ypacaraí. Por su parte, el conductor Diego Fleitas quedó detenido. Con trabajo de inteligencia efectuado por las fuerzas operativas que integran la UIC, son diferentes instituciones, y a raíz de ello se logró interceptar este vehículo ya en Ypacaraí el viernes pasado, en horas de la noche, y hoy día estamos, en este caso, deslacrando y observando esta inmensa cantidad realmente de productos que fueron incautados, desde aceite, vino y otros tipos de productos. ¿Qué fue lo que alegó el conductor? ¿Estaba solo? ¿Trató de justificar todo esto? ¿Ya directamente colaboró con el procedimiento? En realidad que no habló él, finalmente, ¿verdad? Lógicamente está dentro de sus derechos procesales, se ampara al respecto, ¿verdad? Pero bueno, lo importante acá es haber incautado, y ya también fue puesta a disposición del Ministerio Público esa persona, a los efectos también de profundizar la investigación, llegar a los financistas de estas mercaderías que incautamos hoy día, ¿verdad? Porque siempre señalamos, ¿verdad?, que nosotros estamos combatiendo firmemente
la informalidad, para proteger al productor, para proteger al industrial, para proteger por sobre todas las cosas el empleo de la gente. Por eso indicamos cero tolerancia al contrabando. Esto es prácticamente la punta del ovillo para poder llegar a las instancias de financiamiento, o sea, la gente que está financiando esto. Acá es importante que todas las fuerzas están siendo alineadas. Gracias a la UIC se está coordinando muy bien el tema de los esfuerzos. Y lo que necesitaríamos sumar esfuerzos a la hora de hacer los sumarios, que los sumarios no tarden 2 años o que no tarden un tiempo excesivo en el cual tanto la mercadería o como los procesos se hayan perdido en el tiempo. Hoy hacemos énfasis en ese tema, estamos trabajando también a través de la UIC y un equipo grande del sector privado en la modificación del código aduanero. Esa modificación nos va a permitir, en estos casos de flagrancia, se pueda hacer un sumario más rápido, en menos de 30 días que se pueda ya terminar el proceso y se pueda ya proceder al remate del vehículo y la mercadería, ¿verdad? Hasta el momento, ¿todavía no tienen una idea o un monto base que va a seguir subiendo, teniendo en cuenta que siguen descendiendo artículos? Nosotros estamos estimando aproximadamente como base unos 400 millones de guaraníes, es lo que estábamos observando a grosso modo, ¿verdad? Tendríamos que luego, a la hora de cuantificar, a la hora de contabilizar, se va a cuantificar exactamente cuánto es el monto, pero creemos que está por ese monto, ¿verdad? Luego del conteo se cierra el acta respectiva y ya queda a disposición de la parte jurídica de aduanas para el sumario correspondiente. Y la investigación penal que también se tendría que esto llevar en paralelo, se le había comunicado y tomó participación el fiscal Edgar Sánchez de la unidad anticontrabando. Y ahora eso entra dentro de un proceso sumarial dentro de la aduana y es dentro de ese proceso se define que sea contrabando o no y a partir de ese momento, como establece el Código Aduanero, se comercializa a través de un remate o la otra opción también las donaciones respectivas. Toda esta variedad de productos inclusive ya supera los 400 millones de guaraníes y a partir de ahora, una vez que se finalice el conteo, se procederá a un remate y también a la donación para familias afectadas. Y mucha atención al mensaje de los médicos que se reafirman en que estamos en el peor momento de la pandemia. La escasez de camas de terapia intensiva es constante y la situación tiende a empeorar. Y a esto se suma el pedido de conciencia para no saturar más al sistema de salud. No te va a salvar tu dinero a esta hora de la mañana, ni con miles de dólares de bolsillo, güey. No hay por la tupacha, amigo, no hay por. Ya seguido pesa como mosca o manota la gente, lastimosamente. Catastrófico, pero muy real. El director de la 11ª región sanitaria afirmó que el escenario más negro llegó al Paraguay y que solo sería cuestión de tiempo para que comiencen los casos de personas falleciendo en la calle si los números de contagio no bajan. Para colmo, ya existe una extensa lista de espera para las camas de terapia intensiva y mientras tanto, esos pacientes sobreviven con respiradores en las urgencias. Están como si fuera que están en terapia intensiva, pero en una urgencia. Tienen un tubo en la garganta, están sedados, están relajados. O sea, no hablamos acá del paciente que está con oxígeno porque le cuesta respirar. Acá estamos hablando de pacientes críticos que tuvieron que ser intubados porque el riesgo de vida era alto. Entonces, esos son los pacientes que están esperando. Dijo además que de continuar esta tendencia, se van a tener que evaluar con mayor velocidad la situación de cada paciente para así determinar si puede ser dado de alta en cuidados intensivos y así liberar una cama. Hoy nosotros podemos habilitar una cama en terapia intensiva para 20 pacientes. Te pongo un ejemplo. Pero ya tenemos el lugar para esos 20 pacientes. Estos 20 pacientes que hoy están esperando una cama van a ocupar esos lugares. Así que sería como si fuera que no hicimos nada. Porque hay que entender de que estos pacientes respirados, que son COVID,
tardan entre 2 a 3 semanas en recuperarse. En promedio están 10 a 15 días solamente conectados al respirador. Y después el resto de los días están con todo el trabajo de fisioterapia para recuperar lo que es, para que puedan respirar por sí solos. En otro momento, el médico agregó que esta es la situación que tanto temían y que nunca quisieron vivir. Es el escenario que nunca quisimos vivir y que ya llegó. Y bueno, pedimos a la población que entienda, lo mastique y comience realmente a cuidarse, porque hoy no importa los millones que tengas en el bolsillo, hoy conseguir una cama en terapia intensiva depende del alta o del fallecimiento de alguna persona. Es por todo esto que el doctor Silva brindó un contundente mensaje para toda la gente. Yo sé que tienen muchísimas excusas, que la corrupción, que marito, que los insumos chinos, pero hoy quiero dirigirme a esa gente. Lo mitad, pepitán aprenderó a esa misma. Gente, pelleja la piquibole, pelleja la fiesta clandestina. Oye, ya ponga la control. Ponga tu caru, pues, Rolando, ese amigo. Caru, lo mitad de reunión moscó como si fuera que nunca hoy la hoy. Ya tuvimos casos de positivos en estas manifestaciones. Imagínate lo que eso es. Hablamos de un sistema ya colapsado a esta hora de la mañana. Está colapsado. Las imágenes que la gente ve en silla, eso no es ningún colapso. Eso es algo habitual en la urgencia. La imagen de colapsado es cuando le digan, sea que señora, acá no hay lugar porque no tenemos ni una conexión de oxígeno donde conectarte. Busca otro. Y en ese escenario vamos a llegar y nos va a pasar, si esto sigue hoy, ese escenario lo vamos a vivir en el transcurso de la tarde, la noche o la madrugada. Si estos números siguen subiendo como están hasta ahora. Finalmente, reiteró que no se deben buscar excusas o culpables cuando uno mismo no se cuidó como se debía. Es difícil entender la lógica de los empresarios del transporte. En este momento tan crítico, en el medio y el peor momento de la pandemia, ellos deciden realizar reguladas. La criminal regulada en el momento más crítico de la pandemia causó indignación en la ciudadanía. Desde el Viceministerio del Transporte aseguran que sancionarán a las empresas que causaron esta regulada y se garantiza a la ciudadanía contar con transportes públicos y también así de las Fuerzas Armadas para viajar sin apeligrar sus vidas. Aunque viene totalmente saturado, yo no sé cómo podemos hacer con el tema de los colectivos, porque a la gente se le prohíben muchas cosas, pero en el colectivo vienen cantidad de gente. Claro que sí, estamos saturados en el colectivo, los hospitales están llenos, no hay cama. La verdad que es poco. ¿Todavía no hay otro colectivo? No. Todavía no. Hay mucha gente que va parada todos los días que voy a hacer en colectivo. Sí, todo el día. Sí, mucha gente parada. Sí. Y hay poco colectivo y hay poco movimiento por todo este tema de la pandemia normal. Eso sí, el colectivo muy lleno viene, Bastaca viene. Tenemos identificados los corredores que tuvimos problemas de incumplimiento de frecuencia. Hemos pedido a las empresas de transporte que se refuercen en ciertos horarios que hemos detectado, especialmente en el horario pico, teniendo en cuenta un poco las medidas sanitarias que ayer anunció el gobierno, de manera de poder reforzar eso. Y también como acciones por parte nuestra, de manera que ningún trabajador tenga dificultad de llegar al trabajo o volver a casa. También vamos a tomar algunas acciones inmediatas con buses del gobierno, de la Fuerza Armada, de manera de poder poner eso a disposición de la ciudadanía, que no tenga problema de poder llegar
a destino. Eso estamos articulando también como una medida de urgencia. 16 empresas de transporte que regulaban sus frecuencias de salidas serían sancionadas.